A continuación, vamos a dar paso a la segunda ponencia del día, financiación, servicios y competencias de los colegios de abogados. Rogamos, por favor, al moderador Eduardo Torre González Boza, decano de nuestro ilustre Colegio de Abogados de Granada, y a los ponentes José Antonio Galdón, Vicente Hilarte y Joaquín García Bernardo de Quirós, por favor, que suban al escenario. Bueno, supongo que se oye, ¿no? Buenas tardes, aunque no sé si decir mejor buenos días, porque la hora todavía es de justicia. Pero bueno, bienvenido a esta ponencia, donde por mor de la premura de tiempo que tenemos, vamos a intentar abreviar lo máximo posible. Ya cada uno de los ponentes tiene instrucciones concretas del tiempo que tienen, y si veo que se pasan, les sacaré tarjeta revista y para que sepáis que os quedan 2 minutos. Insistiros en que las preguntas hay impresos que tienen las azafatas para que el que quiera hacer la escriba y se las pasen a las azafatas, que las hará llegar convenientemente a nuestro secretario de ponencia, Luis Nieto, para que las vaya pasando y las vayan contestando los ponentes. Os digo que es la riqueza de un debate como este y, por lo tanto, pues que no os cortéis, aunque mi intención es que en 1 hora esto esté terminado un poco antes. Por lo tanto, vamos a abreviar los tiempos. El moderador teóricamente tiene que hacer una introducción de la ponencia, pero voy a ahorrarme esa introducción en el sentido de que poco os puedo yo decir a vosotros, todos compañeros de Junta de Gobierno, de financiación, de servicios y competencias que tenemos los colegios de abogados. La financiación es algo que hasta ahora han sido las cuotas ordinarias y en su caso extraordinarias, y a lo más los ingresos por gestión de nuestros recursos propios y poco más. Esto cambia y ha cambiado muchísimo por lo que representa los servicios que vamos a dar y que tendremos que dar en el futuro, probablemente con discriminación de cuota, pero en fin, de esto se va a hablar aquí y yo no quiero insistir más que en deciros que estamos moviéndonos en materias sensibles que ya movieron mucho a la abogacía hace unos años cuando el anteproyecto estuvo vivo, hoy de momento metido en los cajones, parece que en esta legislatura también, pero ahí va a quedar. Por lo tanto, yo no voy a demorar más y voy a pasar a presentaros a los ponentes. Os presentaré al ponente, intervendrá y luego os presentaré al siguiente. Nuestro primer ponente, a mi izquierda, es Juan Antonio Galdón Ruiz, ingeniero eléctrico, ingeniero técnico industrial y graduado en Ingeniería Eléctrica, con 2 másteres en Prevención de Riesgos Laborales y en Ingeniería de la Función Pública, y actualmente a punto de leer su tesis en Ingeniería en la Politécnica de Valencia. Desde 1998 ejerce libremente la profesión y en el año 2002 se convierte en funcionario del Ayuntamiento de Yecla, donde ha ejercido como jefe de Departamento de Ingeniería y Medio Ambiente. En el 2006 se convierte en decano del Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial y de Ingenieros Técnicos Industriales de Murcia, y desde 2011 es presidente del Consejo General de Colegios de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial, Ingenieros Técnicos Industriales de España. Desde 2015 preside la Unión de Asociación de Graduados en Ingeniería, Rama Industrial, Ingenieros Técnicos Industriales. Es vicepresidente de la Unión Profesional, presidente de la Fundación Técnica Industrial, presidente de la Revista Técnica Industrial. Tiene numerosos premios y distinciones que obvio mencionar, y en definitiva se trata de una persona que conoce profundamente los colegios profesionales y en razón de eso está aquí como ponente. Tienes la palabra. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, quería agradecer, por supuesto, a la presidenta, vuestra presidenta de la Abogacía, Victoria, con la cual, pues desde Unión Profesional, pues comparto muchísimos desvelos, ¿no?, por todas las profesiones, y estamos trabajando siempre en esta sintonía, ¿no?, de modernizar las profesiones y los colegios profesionales. Y, por supuesto, también quería felicitarla, ¿no?, tanto a ella como a todo el equipo, por la organización de este congreso y por la idoneidad de realizarlo, no solo también aquí en Granada, en esta magnífica ciudad,
¿no?, sino también por la oportunidad exactamente de los temas que se van a tratar. Yo lo que quería trasladarles esta tarde, ha adelantado un poco antes Eduardo ya en su presentación, es lo que le traslado a cada uno de mis 50 decanos y a cada uno de los miembros de los vocales de las juntas de gobierno cada vez que voy a visitar los colegios. La importancia que tienen hoy en día los servicios colegiales. De lo que se trata, y yo creo que también hace falta un poco ahora que nos despertemos, ¿qué pasaría si ahora mismo, esta tarde no hoy, pero mañana hay Consejo de Ministros y resulta que cogen y aprueban que se elimina la colegiación obligatoria, se desregulariza la profesión y o se eliminan las cuotas colegiales, ¿no? Se limitan las cuotas colegiales? ¿Qué pasaría? Diríamos todos, es imposible, no puede ser, ¿qué pasa? Tenemos que cerrar los colegios. Y de lo que nosotros tenemos que seguir trabajando en las juntas de gobierno es precisamente para poder evitar que se produzca esa situación. Es decir, que cualquier cambio legislativo tenga el menor impacto posible en nuestras corporaciones colegiales. Y ahí yo creo que es importante que tengamos bien claros cuáles son los pilares de funcionamiento de los colegios profesionales y que aquí se han definido. Y, de hecho, esta es una de las profesiones, de alguna forma, que tiran del resto de profesiones colegiadas españolas. Yo creo que los colegios profesionales basan su función primordial en el servicio a la sociedad. Y eso lo tenemos claro y meridiano. ¿Y cómo se sirve a la sociedad? Siempre a través del trabajo de nuestros colegiados. Por lo tanto, yo creo que está bien claro cómo tenemos que hacer el circuito y tenemos que dotar a nuestros colegiados de todos los servicios, de todas esas herramientas competitivas para que puedan servir con la máxima competitividad y profesionalidad a la sociedad. Y de esta forma estaremos protegiendo indirectamente a la sociedad. Y ese yo creo que es el papel fundamental que tenemos que realizar desde los colegios profesionales. Nosotros, desde nuestro Consejo General, la verdad es que tenemos también una problemática diferente a lo que es ahora mismo la abogacía. Nosotros ya sufrimos, en este caso, lo que fue la eliminación del visado obligatorio, que era una fuente de financiación importantísima para los colegios, ¿no? Y, por tanto, ha sido realmente ese problema de lo que hemos hecho una virtud, en el sentido de tratar de conseguir nuevos ingresos, nuevas fuentes de ingresos a través de otros muchos servicios que se van ofreciendo. Aquí en la gráfica se puede ver cómo han ido evolucionando los servicios que se estaban prestando desde el Consejo General desde el año 2009 hasta el año 2017. Y como veis, cada vez son más y sobre todo basados en tres pilares fundamentales. Uno, el empleo, la formación, las herramientas competitivas y otros servicios. El empleo, para nosotros, es algo fundamental. Estamos viendo como cada vez más todas estas noticias negativas que llevan desde los colegios profesionales, y no sé si me voy a adelantar un poco a lo que comentará Joaquín, cuando se escuchan noticias de que somos realmente los colegios profesionales somos anticompetitivos, que estamos generando restricciones a la actividad. De alguna forma se está transmitiendo un mensaje negativo a la sociedad y se está produciendo también algo que nos preocupa muchísimo, que es la desafección a la gente joven, a los nuevos titulados, en este caso de la abogacía, de Derecho, que no sienten esa necesidad de pertenencia hacia los colegios. Y por ello es importantísimo ofrecerles primero esta herramienta. Lo primero y primordial de un colegio profesional es que sus titulados tengan trabajo. Herramienta fundamental que pusimos en marcha desde el Consejo General, Proempleo Ingeniero, un portal global de ingeniería donde están todas las ofertas de empleo para ingenieros que hay, no solo en España, sino en el resto del mundo. Tenemos un plan de movilidad internacional para aquel ingeniero que quiera salir a trabajar fuera y también hemos incorporado hace muy poco un plan de retorno, ¿no? Porque ya se empiezan a generar oportunidades aquí en España y ya pueden volver esos compañeros aquí. Hace muy poco se ha puesto también en marcha el nuevo servicio de reclutamiento y selección de personal, donde ya desde el propio Consejo, un equipo de psicólogos es el que realiza esa selección de personal. Y esto, creedme, que os lo digo de verdad, os va a generar una satisfacción enorme a las juntas de gobierno de los colegios de que lo estéis haciendo bien. Cuando llegue un colegiado que diga que ha encontrado trabajo a través de un servicio que le ha prestado el colegio,
Os aseguro que estará eternamente agradecido al colegio y tendrá ese sentimiento de orgullo y de pertenencia al colegio. Yo he tenido la suerte de vivirlo personalmente, como han venido compañeros a agradecerme que han encontrado trabajo gracias a Proempleo Ingeniero. Y eso significa que todos los que estáis en las juntas de gobierno de los colegios vais a ver, de alguna forma, recompensado todo vuestro tiempo y toda dedicación que estáis generando a la sociedad. Otra cuestión importante que como recurso, que estamos ahora mismo un recurso económico muy importante para nuestro Consejo General, es la formación continua, donde además aplicamos la solidaridad. Es decir, nosotros hemos creado un modelo donde son los propios colegios profesionales, los propios colegiados los que presentan cursos de formación a través de los colegios profesionales. Esos colegios profesionales se divulgan a través del Consejo General, porque también es importantísimo que se compartan todos los servicios entre todos los colegios, de tal forma que se llega desde los colegios más pequeños, pueden presentar cursos, o que tienen menos colegiados, pueden presentar cursos y tener nuevas fuentes de financiación gracias a las matrículas de otros colegios o de los colegiados, en este caso de toda España. Yo creo que es importantísimo que se aprovechen las estructuras de los consejos generales y la unión de todos los colegios para realmente potenciar este tipo de cuestiones. Y algo importantísimo, como hemos dicho antes, los colegios tenemos que tener siempre como meta la solidaridad. Tenemos que ayudar a los compañeros que más lo necesitan. Y en eso consiste, cuando voy a una universidad a decirle a los alumnos qué significa el colegio, para qué se hace o para qué sirve el colegio. ¿Para qué sirve el colegio? Se les dice de forma muy clara: hoy en día el colegio os presta toda esta serie de servicios gracias a todos los compañeros que están colegiados. Y yo lo que les pido a ellos, que el día de mañana tendrán que ser ellos los que ofrezcan esos servicios a los colegiados que vengan después. Y eso es importantísimo que lo vendamos desde los colegios, esa solidaridad. Por eso pusimos en marcha el sistema del 50% de becas de formación para desempleados y también para aquellos compañeros que tienen unas rentas inferiores, en este caso a 15.000 euros, para que realmente puedan formarse y posteriormente encontrar trabajo. Otro aspecto importante, herramientas competitivas, la acreditación profesional, la acreditación de la experiencia y la formación por parte de los profesionales, y que es algo que tenemos que hacer los colegios profesionales, que no podemos permitir que venga ninguna entidad a hacerlo de fuera. Quien más sabe de las profesiones somos los colegios. Y eso es lo que tenemos que utilizar y reforzar. Y a través de aquí, por más que nos digan que podemos ser anticompetitivos, lo que queremos fomentar son herramientas competitivas para precisamente esos profesionales, que le den una marca personal, que valoren su experiencia, que valoren su formación y que de alguna forma les impulse esa carrera profesional que todos nosotros queremos. Aquí ahora mismo está el sistema de acreditación de PC nuestro, establece 4 niveles: Junior, Senior, Advanced y Expertise, en función siempre de la experiencia y, por supuesto, de un requerimiento de formación continua a lo largo de la vida. Pero también se tienen que incorporar dentro de lo que es esta acreditación profesional toda aquella, el cumplimiento de la deontología profesional y la buena práctica profesional, y que eso es algo que también, por supuesto, se tiene que incluir desde los colegios. No me quiero detener porque yo no sé cómo vamos de tiempo, creo que estamos, pero 2 minutos. Pues tenemos otra serie de servicios, tenemos también ahora mismo, que lo hemos puesto hace muy poco en marcha, la Comunidad de Ingenieros 4.0, que a partir de ahí lo que tenemos es un portal de información para los estudiantes, que hoy en día es muy importante que esa información la reciban precisamente antes de escoger la titulación que van a estudiar, y cuando están estudiando esa titulación que vayan conociendo ya qué es el colegio, qué es la profesión, cómo se trabaja y qué es lo que tienen que realizar. En definitiva, y no me quiero entretener porque posiblemente luego haya más preguntas, de lo que se trata y de lo que quería transmitir hoy aquí es que si somos capaces de ofrecer unos servicios colegiales de calidad, que generen esa ilusión en los colegiados, vamos a tener siempre esa fidelidad por parte del colegiado. Vamos a conseguir que el colegiado, cuando pague su cuota colegial, lo haga a gusto.
Porque muchas veces en los colegios nos encontramos de todo. Cuando tenemos la colegiación obligatoria, siempre tenemos los mismos que están descontentos con lo que se hace en el colegio, de qué forma se hace. Vamos a tratar de que lo vean necesario, que estén en el colegio y que además estén a gusto. Y eso precisamente nos va a reconfortar. Y otra cuestión muy importante, si la sociedad reclama la garantía de nuestros colegios, al final se va a generar esa necesidad. La sociedad va a tener esa necesidad por parte del colegio y de alguna forma lo que vamos a conseguir es disminuir esa dependencia que parece que siempre la tenemos resonando cada vez que sale una ley de servicios y colegios profesionales, de la legislación, de las políticas que vayan viniendo poco a poco, como hace poco que conoceréis el nuevo paquete legislativo de la Unión Europea, a partir del 10 de enero del 2000, de este mismo año, del 10 de enero del 2017, donde vuelven a la carga y siempre vuelven a insistir. Pues yo creo que lo importante para realmente conseguir que nuestros colegios tengan esa estabilidad es tener unos buenos servicios colegiales, que los colegiados los compren con ilusión y que la sociedad lo asuman como una necesidad. Y a partir de ahí tendremos, en este caso, todo nuestro trabajo, yo creo que bien hecho. Y por mi parte, pues nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias. Reitero, tras la intervención de cada ponente, que es el momento el que quiera hacer preguntas de rellenarla y pasárselas a la sala. Nuestro segundo ponente es Joaquín García Bernaldo de Quirós, con un currículum extenso, juez de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, magistrado especialista de lo contencioso administrativo, presidente de la Sala en Málaga de lo contencioso administrativo del TSJA desde el 2001 al 2011 y presidente de la Comisión Nacional de la Competencia hasta el 7 de octubre del 2013. Actualmente está a nuestro lado y es socio del área de Derecho Público, Urbanismo Regulatorio y Contencioso del despacho Ramón y Cajal Abogados de Madrid. Licenciado en Derecho por esta universidad, por Granada, y es profesor asociado de Derecho Administrativo en la Universidad de La Laguna, o lo fue, profesor asociado en la Universidad de Málaga, también Derecho Administrativo. Ha participado en proyectos de investigación importantísimos, financiados por el Consejo General del Poder Judicial, por la Corte Suprema de Justicia en Panamá, y tiene innumerables publicaciones que me voy a obviar relatar para no restarle tiempo, porque además en este caso el beneficio del plazo va en perjuicio del propio ponente. De manera que, Joaquín, tuya es la palabra. Muchas gracias. Era innecesaria consumir ese tiempo, y siempre, una precisión solamente, siempre he estado en el mismo lado, nunca he estado... bueno, ha estado de juez... Sí, pero siempre he comprendido muy bien como juez el ejercicio de la abogacía y, por tanto, ahora sigo estando en el mismo sitio. Muy agradecido de estar aquí, por supuesto, tengo más remedio que personalizar en Victoria. Muchísimas gracias por permitirme compartir con vosotros estas reflexiones sobre buenas prácticas. Sé que en principio me toca el papel más antipático de los tres porque represento de alguna manera lo que es la CNC y todo lo que significa en la CNMC actual, lo siento, pero también debo de empezar defendiendo que exista el derecho de competencia como una mejora de las buenas prácticas, como una mejora de la profesión. Hay una afirmación por ahí que nunca compartí, ni cuando estaba en la CNC, ni mucho menos ahora, que es que la única obsesión de ese organismo y del derecho de competencia es bajar precios. Es una equivocación muy grande. La obsesión del derecho de competencia es la mejora de la economía, de la eficiencia, de todos los mecanismos que producen riqueza, y fue, como todos sabemos, una imposición de Norteamérica para financiar la reconstrucción europea. Como decía el profesor Garrigues, en las mochilas de los soldados americanos que venían a liberar Europa traían el derecho de competencia. El derecho de competencia se va a quedar. Tenemos que convivir con él, con su interpretación, con sus requisitos, con Europa, que tiene la obligación de impulsar continuamente la aplicación de ese derecho, y, anticipo en mi opinión, es bueno. Es bueno porque estimula el ejercicio de una profesión que ya es competitiva de por sí, que es la abogacía,
es bueno porque estimula cualquier tipo de método de trabajo, nos sitúa simplemente con la presentación anterior de Lefebvre, hablaba de centro de empresa, nueva innovación, etc. El lenguaje es cada vez más económico. Tenemos que acostumbrarnos a ese contexto cada vez más económico, cada vez más aproximado a un operador, aunque nos moleste la expresión, a un operador económico, y por eso hay que entender muy bien cuando la CNC en su momento, la CNMC ahora, genera el derecho blando, el soft law que continuamente produce, que se llaman informes. En los informes, y hay dos continuamente utilizados que nos afectan, en los informes siempre se identifica el ejercicio de una profesión colegiada como un ejercicio de competencia entre los colegiados por el mercado y en el mercado. Son dos conceptos que hay que manejar continuamente. Yo entiendo que desde una posición purista se rechace el uso de estos conceptos. El lenguaje no deja de ser el arma más peligrosa que existe, mucho más que el palo y mucho más que cualquier otra arma. El lenguaje a veces es muy ofensivo. Tenemos que acostumbrarnos a que nos vean, en el ejercicio de una profesión como es la nuestra, a que nos vean los otros, los que hacen el estudio sobre el funcionamiento del mercado, a que nos vean como operadores. Como operadores individuales cuando ejercemos la profesión y como operadores cuando estamos agrupados en colegios. Eso justifica las dos preocupaciones recurrentes siempre en el soft law, en el derecho blando. Insisto, la CNMC y la CNC es una institución que no es propiamente española, es una institución que bebe mucho de sus fuentes anglosajonas. Y allí, en ese sistema, como todos sabemos, se funciona mucho con el derecho blando y después ya viene el derecho duro. El derecho blando anticipa la reacción. La CNMC funciona de dos maneras y hay que entenderla muy bien para saber por dónde va a venir. Primero genera un estado de opinión a través de informes, que es el derecho blando, y después genera un estado de la cuestión a través de la reacción, que son los expedientes sancionadores. Es verdad que se viene detectando últimamente, en fecha muy reciente, una cierta discrepancia entre la parte de dirección de competencia, o sea, el derecho duro, el derecho sancionador, y algunos pronunciamientos de la propia CNMC a través de informes en el derecho blando y que afectan a los colegios de abogados. No, tenéis que recordarme todas las resoluciones sancionadoras. Algunas, yo no sé si en mi época se llegó a sancionar algún colegio, creo que no, pero sí había expedientes en marcha. Más o menos las conozco. Afectan a cuestiones variadas, que me imagino que saldrán en el turno de preguntas y que, por supuesto, será mucho más interesante de lo que yo pueda decir. Pero las preocupaciones de la CNMC a través del derecho blando se reflejan después en el derecho duro, hasta ahora de una manera muy previsible, menos en el tema de criterios de fijación de costas, que detecto que hay un cierto cambio de opinión. Bien, ¿cuál es el derecho blando? El derecho duro ya lo conocemos, turno de oficio, etcétera. No vamos a volver a comentar expedientes sancionadores recientísimos. En materia de buenas prácticas, en materia de funcionamiento de colegios y de la profesión de abogado, hay que tener en cuenta que para el derecho de competencia, cualquier conducta de competidores que devalúe la competición en el mercado o por el mercado, según la fase en que estemos, no es bien vista. Y se identifica como tal el establecimiento de barreras de entrada. Es una terminología estrictamente propia del derecho de la competencia, pero fácilmente comprensible. Nuestra profesión está regulada, a veces regulada con rango legal y a veces regulada con rango infralegal. Y entre la regulación infralegal muchas veces están disposiciones colegiales. Ninguna disposición de rango infralegal debe ser hecha con el ánimo de restringir la competencia. Y hay veces que disposiciones que no persiguen, per se, restringir la competencia, lo parecen. Es el tema de algunas limitaciones que se han impuesto en la prestación del servicio por el turno de oficio. La CNMC entiende que son restricciones porque es una barrera de entrada. Eso es como el peligro, el pecado máximo en esa cultura de la competencia. Otra forma
también perversa para la CNMC y que ve entonces un gran defecto en su utilización, que reacciona inmediatamente, es establecer requisitos que restrinjan el ejercicio de la profesión. No se hacen con esa intención en absoluto. Acabamos de escuchar una magnífica intervención y una magnífica ponencia sobre mecanismos de formación dentro del colegio. Y es bueno, y desde la óptica del colegio es deseable. Pero si se utiliza para restringir el ejercicio de la profesión, estableciendo requisitos de acreditación, de realización de cursos, etcétera, 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 el informe de la CNMC del anteproyecto de ley de servicios profesionales ya advertía que no le gustaba. Es decir, observemos cómo la misma realidad tiene un enfoque radicalmente distinto. Y ese es el problema donde estamos, que las cosas se hacen con la mejor intención y se interpretan con otra. Igual sucede en los supuestos de colegiación obligatoria, con el establecimiento de cuotas que no responden al artículo 3 de la Ley de Colegios Profesionales. Es decir, donde el precio que hay que pagar por estar colegiado no responda a la recepción de unos servicios que se hace por parte del colegio. El ejemplo mejor de que eso no sucede lo acabamos de escuchar. Es decir, hay una organización que da muchísimos servicios precisamente para justificar su lugar como colegio que da servicios mucho más allá del precio de mercado por esos servicios. Es importantísimo también establecer las cuotas incluso a la carta. Hay colegios, sobre todo de procuradores, que establecen cuotas grandes, cuotas chicas, según uno quiera un servicio adicional o no. Esa posibilidad de establecer esas reacciones sería bien vista por el órgano que vela por la buena competencia, por el ejercicio de la buena competencia. Y, por acabar y por ir ya acabando, un tema muy delicado. Muy delicado porque choca, en primer lugar, con la falta de conocimiento de la CNMC del mundo forense. Dos, con las interferencias que hace en la legislación procesal sobre las funciones de los colegios estoy hablando, como se imaginarán, como os imaginaréis, en materia de fijación de criterios para tasar las costas. Aquí ha habido un problema enorme, en parte por el desconocimiento de la CNMC, en parte por la saturación ocasionada por lo que es objeto de pronunciamiento dentro de 20 minutos sobre el ejercicio de acciones masivas, y donde se ha testado el sistema hasta extremos de ponerlo en tensión. No ven con buenos ojos, no veíamos, me incluyo, con buenos ojos la conducta conscientemente paralela, que es aquella en la cual unos competidores observan los precios y se alinean de forma voluntaria para evitar que haya una competencia efectiva. Esa es la visión que ha tenido la CNMC a veces sobre los criterios de fijación de costas, o para la liquidación de las costas, se entiende, que la CNMC ha dicho en sus informes no son criterios, son baremos. ¿Qué es un criterio a los efectos de ser inocuo y qué es un baremo a los efectos de ser perverso? El criterio fija forma de calcular, no hace una referencia a una cantidad exacta. El baremo sí hace referencia a una cantidad exacta. Entonces hay que tener mucho cuidado en la redacción. ¿Criterios cuáles son? Los que dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la dificultad, la dedicación, etcétera. Esos son criterios. ¿Qué es baremo? Tasar, cuantificar, hacer tramos. Después se podrán justificar, pero insisto, ¿por qué se ve ese rechazo? Porque para los técnicos, para los inspectores, para los funcionarios de la CNMC que están perfectamente alineados con Europa, eso no es un criterio, es un baremo y eso es un observatorio de precios que permite una conducta conscientemente paralela. Muchas gracias. Gracias. Permítame que sea pesado y reitere que las preguntas se anote al ponente al que van dirigidas, lógicamente. Nuestro tercer ponente, Vicente Guilarte Gutiérrez, un extensísimo currículum, abogado en ejercicio desde el año 79, premio extraordinario fin de carrera, doctor en Derecho con sobresaliente cum laude, estudio de posgrado en Poitiers y en el Consejo de Europa, asesor jurídico de la Universidad de Valladolid desde 1988 hasta la fecha,
estudios de posgrado en Salerno, catedrático de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de Burgos en el 90 y de Valladolid en el 91, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Valladolid desde el periodo 97-2000, consejero independiente de la sociedad multinacional cotizada en Bolsa, Papeles y Cartones de Europa, director del Consejo Editorial del ESNOVA, miembro electo de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid, letrado del Colegio de Registradores de la Propiedad Mercantiles de España desde el 2003 hasta la actualidad, miembro del Consejo de Redacción Anuario del Derecho, concursal de la Revista Crítica del Derecho, patrono de la Fundación Coloquio Jurídico Europeo, miembro del Consejo Editorial de la revista Abogados, de nuestra revista Abogados, y vocal del Consejo General del Poder Judicial desde 2013 hasta la actualidad. Ha actuado como árbitro en numerosos procedimientos y huelga que yo les diga la cantidad de trabajos escritos, artículos, seminarios dirigidos, ponencias, cursos, proyectos de investigación, etcétera. Con ustedes, con vosotros, Vicente, por favor. Muchas gracias. Y ya sabe al mismo tiempo. Empezamos mal con la... Bueno, desconocí algunos de los extremos de mi currículum porque están olvidados en el tiempo. Yo, de todas maneras, una tarde como hoy, a esta hora, me recuerda a Julio Camba, que decía que en Madrid un jueves por la tarde o das una conferencia o te la dan. Yo lamento que estén ustedes ahí y que esté yo aquí, porque es mucho más aburrido el estar ahí que aquí, pero es lo que toca. Mi legitimación para estar aquí tampoco es muy amplia. Yo efectivamente estuve, creo que mucho menos tiempo, he falseado el currículum, estuve mucho menos tiempo, fui bibliotecario. Era el último en el escalafón de lo que se elegía en la Junta de Gobierno, con una decana que, si es que hay cielo, ahí estará, que era Carmen Vela. Y mi paso fue fugaz y poco exitoso porque organicé la biblioteca, algunos lo saben de los que están aquí, y no di las suficientes instrucciones de tal manera que colocaron los libros por colores y no por materias. Fue peor cuando di instrucciones porque me acuerdo que el estatuto del Ministerio Fiscal lo colocaron en el derecho tributario, con lo cual era mucho peor encontrarlo. También me van a permitir, dada mi condición última de vocal del Consejo del Poder Judicial, que cuando salgan, dentro de un rato, yo me vaya a los servicios a fumar un pito, por si acaso. Al margen de eso, soy presidente de mi comunidad, que se ha olvidado decirlo, que recomiendo a todos ustedes, llevo 13 años, no he hecho ninguna junta, recomiendo, los libros de prueba horizontal no valen para nada, pero mi experiencia como presidente no convocante es muy satisfactoria para toda la comunidad. Y entramos en materia. Poco voy a decir yo de lo que aquí se ha oído, pero sí quiero ponerles de relieve un tema que a mi juicio es muy importante y en el que todos, y especialmente los colegios, deben remar. Se está debatiendo un anteproyecto de regulador de los contratos de préstamos hipotecarios. Es transposición de la oportuna directiva. Existe un anteproyecto y le hemos informado, yo he sido ponente en el Consejo del Poder Judicial. Ahí hay una competencia, ya que hablamos de competencias, que creo no podemos dejar pasar. Ahí, concretamente, hay un artículo 6 en el anteproyecto donde, frente a cualquier préstamo hipotecario en el futuro, en un futuro que se intuye próximo, lo que se va a producir es la necesidad de que se levante un acta
acta presencia notarial, y allí se dice que el notario asesorará imparcialmente a las partes. Allí se recogen una serie de cuestiones que hay que manuscribir por parte del usuario para que confiese, es una confesión, confiese que usted lo ha entendido, aunque no haya entendido nada, y con eso se pretende justificar la integración del principio de transparencia material. Entiendo, y es un reto que creo que debemos asumir, y presionar, que una de las funciones de los colegios, aparte de defenderse frente a estas instituciones, de lo que ahora hemos escuchado, y colaborar con ellas, es buscar nuevos nichos de mercado, nuevas competencias, sobre todo en un campo como es el de la protección del consumidor, que creo no debemos abandonar. Además, ciertamente en ese campo la imagen que hemos dado no es, todo lo fecunda que debiera ser. A mí, seguir viendo a Casillas diciendo que le han metido un gol por la escuadra, que Bankia le ha metido un gol por la escuadra, pues tampoco me gusta mucho. Yo creo que hay que fomentar otras actividades en este campo. Creo que también se ha hablado hoy de ellas, en Valladolid concretamente, el fomento de la segunda oportunidad, una ley cicatera donde las haya, desde el Colegio de Abogados. Yo creo que mereció además un premio del Consejo del Poder Judicial. Yo creo que son actividades que dignifican el oficio y en el que debemos persistir. Y por eso la que creo que al día de hoy nos toca es asesorar nosotros parcialmente, porque lo que dice el anteproyecto es que el notario, no quiero hablar de monopolios, pero que el notario asesorará imparcialmente. No, si lo que hace falta es un abogado, lo que hace falta es un abogado que en presencia, si quiere mantener el acta notarial, que recoja diversas fichas, etcétera, que se haga, pero lo que es necesario, como ocurre con los divorcios contenciosos, es el artículo que yo creo fue una batalla que iniciamos y que culminamos con éxito, donde el abogado tiene que estar en presencia de los divorcios notariales, tiene que aconsejar a cada parte. Creo que tenemos un momento dulce para fomentar esta competencia de asesoramiento parcial, de asesoramiento al usuario, porque la otra parte también ya lleva su asesoramiento parcial y, consecuentemente, creo que debemos presionar en este punto y, como digo, pues corporativamente es una función, combatir otros monopolios es una función que creo debemos, a mi juicio, perseguir. No quiero decir nada más. Bueno, yo también sí, para que no sufra las invectivas del respetable, yo no intervine para nada en el diseño de esa estrategia sobre las cláusulas suelo. Han conseguido que se enfrente el 95% de los llamados operadores jurídicos al diseño, con lo cual, y lamento que esto se grave, no puedo sino estar más de acuerdo con los que salgan luego, entre los que yo no estaré. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, sobre todo porque no has logrado consumir el tiempo que tenías concedido, lo cual es un placer alabártelo y agradecértelo. Y vamos a ir con las preguntas. Como os digo, probablemente hay más preguntas que tiempo, pero paso la primera dirigida a José Antonio Galdón, que la hace Alba Tasies de CEA. ¿La oferta en la bolsa de trabajo del colegio pasan algún tipo de control para evitar publicitar ofertas abusivas para los juniors? Claro, claro. Sí, ahora. Perfecto.
Tenemos, dentro de lo que es la bolsa de empleo del Consejo General, tenemos varios tipos de ofertas de empleo. Una, las que nos llegan ahora mismo directamente de las más de 1000 empresas, algunas de ellas multinacionales, que nos remiten sus ofertas directamente y las publicitamos únicamente nosotros. Y otra, que lo que lleva es simplemente un rastreador que va rastreando todas y cada una de las ofertas de empleo que hay en el mercado. Y en esas, por supuesto, en esas no tienen filtro. Entonces están catalogadas como categoría A, B y C, y se les dice a todos los colegiados y precolegiados, porque la bolsa de empleo también la pueden utilizar los precolegiados, que ese tipo de ofertas no pasan el filtro. Luego también tenemos las de función pública, que también todas lo que son oposiciones también se cuelgan dentro de Proempleo, y dentro de Proempleo Ingenieros tenemos además servicios de asesoramiento para los jóvenes colegiados del Pilot Primer Empleo, donde se les enseña cómo realizar una entrevista profesional. Tenemos servicios de mentoring, donde colegiados con más experiencia mentorizan a otros colegiados que están recién ingresados, y tenemos también servicios de coaching más profesionalizados, además de asesoramiento en cuanto a cuáles serían las actividades que tiene que realizar cualquier colegiado para conseguir un determinado trabajo. Gracias. Como era de suponer, Joaquín se lleva la palma de preguntas, pero hemos intentado agrupar porque, como os digo, en 6 minutos tenemos que estar, en fin, sí. A Joaquín, en primer lugar, sobre los criterios. Hemos agrupado porque muchas preguntas han coincidido, entonces, sobre los criterios de honorarios. ¿Sobre qué base calculamos las costas si no se pueden publicar criterios? ¿Cómo cuantificarlas? ¿Dónde queda la seguridad jurídica y los derechos del consumidor? Bien, entonces, ¿son preguntas o son recursos? Bien, entonces, como son preguntas, respondo. El Tribunal Supremo Sala Tercera, en jurisdicción contencioso administrativa, fija las costas diciendo no más de 1.500 euros. No utiliza ningún baremo, cálculo de base, ni nada por el estilo. El criterio, por definición, no tiene por qué estar asociado a una cantidad. El criterio en costas al vencido, cuidado, las costas entre el letrado, o los honorarios entre el letrado y su cliente son libres. Ahora, el vencido, que tiene la obligación de pagar, donde de alguna manera hay una posición de sometimiento, tiene que verse tratado con el mismo criterio que el Supremo dice que tienen que liquidarse las costas cuando ven los recursos contra liquidación de costas. La seguridad jurídica la va a dar, como en todo el ejercicio de nuestra profesión, una resolución judicial. La seguridad jurídica la da la decisión del juez tras el expediente de liquidación de costas, pero con la magnífica intervención del colegio, que es el que dará un plus de seguridad jurídica orientando los criterios de coste efectivo que debe soportar una persona por la realidad del esfuerzo de la prestación de servicio realizado. Correcto. Una segunda, te preguntan por qué mantener la incompatibilidad abogado-procurador desde el punto de vista de competencia. En el informe de la CNC que se hizo, estando yo de presidente, no se mantenía la incompatibilidad, con lo cual ahí puedo responder diciendo que yo tampoco lo sé. Bueno, pues aquí tiene otra. Los criterios de competencia para actuar e iniciar expedientes sancionadores frente a los colegios de abogados son objetivos. ¿Por qué los baremos de los colegios, y digo baremos para parafrasearle, suponen una sanción y los aranceles de notarios y procuradores no? Vamos a ver. El problema está en la regulación de los aranceles de procuradores, que son los que han pasado el filtro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y el Tribunal lo ha salvado por esa especie de más-menos X% que el propio Real Decreto da. El otro argumento de protección de estos aranceles es su publicación en forma de Real Decreto. Es decir, la CNMC no tiene capacidad de anular normas con rango reglamentario. Si las normas sobre baremos / criterios tienen rango infralegal, la CNMC sí puede meterse ahí. Es un problema de puro derecho público, es un problema de control de la legalidad,
de una norma. La CNMC nunca impugnó los reales decretos sobre fijación de aranceles. Por tanto, al no impugnarlos, tiene que aplicarlos. Claro, gracias. Hay muchas preguntas, sobre todo similares, de compañeros que preguntan si se puede considerar una buena práctica, que evidentemente está claro que no se puede considerar, pero se dice así, no informar al cliente sobre el importe de una eventual condena en costas. Como se supone que una buena práctica es informar al cliente de una eventual condena en costas, ¿cómo se puede informar si no se publican los criterios al respecto y decir al cliente que si perdemos este pleito te va a costar tanto o no te va a costar tanto? O sea, que eso ya nos lleva más que al tema de derecho de competencia a un tema deontológico, que yo ahí no me atrevo a opinar. Bueno, ahí discrepo contigo, pero bueno. Yo sí quiero hacerle una pregunta a Vicente. Entendía, Vicente, que con tu observación acertadísima de la de la intervención del abogado en el asesoramiento previo de la contratación de cualquier servicio financiero en una entidad bancaria ante el notario y demás, claro, a mí personalmente como abogado nadie me va a impedir que yo acuda con mi cliente el día que mi cliente vaya a firmar una escritura, a pedir información en un banco, a cualquier cosa de este tipo. Por mi propio trabajo nadie me puede impedir que yo vaya asesorando al cliente. He querido entender entonces que tu apreciación es que se estableciese como de manera obligatoria el asesoramiento de un abogado, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que está ahora dicho en el anteproyecto es que hay un asesoramiento, se dice, imparcial y obligatorio por parte del notario. Y con eso se establece finalmente, que ha sido muy combatido y que no va, una presunción de transparencia material. Es decir, hemos invertido la carga de la prueba y yo creo que esa labor de asesoramiento no es el notario el que tiene que hacerla, sino que tiene que, no entremos en otros temas, sino que es el abogado y tiene que ser obligatorio y que, aunque nos cuenten que eso incrementa los costos, yo creo que es un costo que todo el mundo asumiría gustoso el gastarse ese o el utilizar ese pequeño costo una vez que compras en tu vida. Y si es mucho, pues que pongan a la mitad los aranceles del notario y del registrador, o que los quiten. No. Bueno, pues solo agradeceros la intervención. El 90% de las preguntas eran para Joaquín y van referidas a tasación de costas, criterios de honorarios, cómo se puede informar al cliente si no sabemos, qué previsiones ve, qué manera vamos a poder entendernos abogados y competencia. En definitiva, de todo ello se ha hablado y disculpad los que no haya leído vuestra pregunta expresamente. Hemos intentado condensar, pero como os decía, andamos un poco apretados de tiempo. Entonces, agradeceros especialmente que hayáis seguido la ponencia sin dar una cabezada, cosa que es absolutamente memorable e importante. Agradeceros vuestra presencia y ya deciros que pasamos ahora viene innovación de la abogacía, ¿no, Santiago? Sí. Pues si es así, los ponentes nos levantamos, agradecemos vuestra atención.